Me dicen antorcha, me digan. Me dicen antorcha, buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Miren lo que tengo. Tengo papeles. ¿Qué es eso? ¿Eh? Eso. ¿Qué es Tengo eso? Los boletines. testimonio. Papers. Qué bueno que me llamaban los boletines. ¿Te acordás? Bueno, por lo que le iba bien. Yo siempre fui un alumno muy regular. Se nota, ¿no? Sí. ¿Eh? No. Yo se probaba con 4, 4, 6, 6, pero siempre fui ahí. Ay, justito, ¿Eh? justito Sí, al sí, límite. sí. Mandé el riesgo de desabrocharme el cinturón. ¿Quién dijo? ¿Tomó el riesgo de desabrocharme el cinturón? Hay alguien que está hablando y lo escucho en la cucaracha. ¿Quién habla acá atrás de cámara? A ver. ¿Qué ¿Quién está habló del diciendo? cinturón acá atrás? ¿Eh? ¿Vos también escuchaste, Mai? ¿El cinturón? Sí, tomé Bueno. el riesgo de desabrocharme. ¿Cómo andas, el Quito? cinturón. ¿Bien? Muy bien, buenas noches. No, miren esas medias, por favor. ¿Puedo pedir un aplauso? Mirá. Espectacular. Mirá. Ahí está, ¿eh? Desde infama que no veía algo igual. Tiene muy buen look. Qué canchera sos. Gracias por estar. Única. Bueno, tengo acá testimonios de honor. Gracias a la gente de Aptra que nuevamente considera este programa testimonio de honor intratables como mejor programa periodístico. La terna. Para todos, para todos los compañeros. Producción, todos, dirección, compañeros acá periodistas. Pablo Vilouta, ¡Vamos! mejor panelista. Diego Brancatelli, panelista. Aplausos, aplausos. Branca. Labor en conducción masculina, ¿quién les habla? Sí. Aguante Santiago del Moro. Felicito a todo el equipo, obviamente a la gente de técnica, producción, maquillaje, seguridad, qué sé yo, compañeros acá periodistas. Somos miles los que trabajamos en un programa de televisión que gracias a Dios esta casa nos da trabajo. Este canal, 100% lo que pasa al aire, lo que ves al aire, es producción nacional. ¡Bravo! Bueno. Estamos hasta las 11:04 aplaudiendo, ¿no? ¿Viste? Chau, hasta mañana. Una gana de aplaudir una foca, parece. Es cierto que las encuestas están vapuleadas, pero he visto una que me encanta. Por lo menos coincide con lo que yo siento. Que hay vida más allá de los fanatismos. Creo que lo que nos ha hecho mal, no solamente a la Argentina, sino al mundo, es el ultrafanatismo. Es decir, ver todo blanco o ver todo negro. Y acá hay una responsable de una encuesta. Está Mariel Fornoni. ¿Cómo andas, Mariel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De Management and Fit, que dicen que casi el 50% del país no es ni fanático, extremista, ni de un lado ni del otro. Es decir, que está expectante en cuanto a lo que pueda llegar a suceder con la República Argentina, en el plano electoral, en cuanto al futuro del país. Está como viendo a ver qué pasa y por dónde va la cosa, ¿no? No es todo blanco o negro. Vamos al primer informe que me parece que habla un poco, nos muestra, es una radiografía de cómo estamos los argentinos en este momento. Hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. La grieta ya no es política, es cultural. Pasaron casi 4 años del bautismo oficial de la grieta en la sociedad argentina y a partir de ese momento comenzó el negocio de la polarización que tantos réditos políticos le dio al macrismo y al kirchnerismo. Encontramos un país y un Estado realmente muy castigado por la mentira y la corrupción. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Pero háganse cargo de algo, por favor, no se puede tanto cinismo. Macri está actuando, me permito esta insolencia, como mi hijo de 4 años. Cuando vos le decís, rompiste esto, dice no, fue el compañerito. A pocos meses de una nueva elección, algunos dirigentes nos dicen que solo hay 2 opciones para votar. Sin embargo, según una encuesta, la mitad de la gente consultada no se siente representada por ese enfrentamiento. Clarín, encuesta de Management and Fit. Casi la mitad de los argentinos no está con el oficialismo, pero tampoco con el kirchnerismo. Elegimos terminar con este cuentito de la grieta y plantear a los argentinos que no nos van a condenar a tener que elegir entre un gobierno marcado por la corrupción o un gobierno que gobierna para ricos. Yo creo que no hay una grieta. Creo que hay diferencias, que ha habido diferencias políticas muy profundas porque el ciclo político anterior fue muy virulento. Quizás ha llegado el momento de dejar los resquemores y las enemistades de la clase política de lado y construir un proyecto de país común. Hay que mantenernos unidos. Literal, ya hagámoslo. Yo tomaré el otro extremo. No. Guasón, por favor,
Necesitamos que todos se unan a nosotros para volver a unir a esta ciudad. Me mató el Batman Lego al final. Sí, nos haría falta en este momento. Mariel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, contame un poquito de esta encuesta. Bueno, un poco la idea, a ver, todavía no es momento de medir espacios políticos, no solo no hay candidaturas, sino no están las alianzas nombres, claro. conformadas, ni siquiera las alianzas, ¿no? Entonces, y en esto de, bueno, que se habla tanto de la grieta, nosotros veíamos que es cierto que hay para algunos segmentos dos países distintos. Cuando uno hace tal vez trabajos más cualitativos con grupos muy cercanos al oficialismo y con grupos muy cercanos al kirchnerismo, ve que hay dos países totalmente distintos. Uno dice, bueno, parece mentira que estos dos segmentos vengan de la misma, a veces de la misma provincia o de la misma ciudad. Pero eso no quiere decir que el 100% de la gente esté en esa situación. Nosotros lo que vemos, de acuerdo a los análisis que nosotros hicimos, que tienen que ver con la imagen que tienen de los dirigentes, con lo que votaron antes, con lo que pensarían votar, con la aprobación de gestión que tienen y demás, vemos que hay un núcleo duro de Cambiemos que está alrededor del 29%. Este núcleo duro, digamos, son aquellos que votarían sea como sea, ¿no? En cualquier circunstancia, porque son muy fieles. Lo mismo pasa con el kirchnerismo, pero bueno, el porcentaje es más bajo, está alrededor del 23%, y después tenemos un cúmulo de gente que responde a otros espacios. Hay algunos que son desilusionados o desilusionados del kirchnerismo, o desilusionados de Cambiemos, hay indecisos, y hay gente que sigue también liderazgos coyunturales, es decir, ¿qué me sirve a mí en esta elección? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que me ayuda? Por eso vemos candidatos que tal vez en una elección tienen una muy buena performance y en otra no tanto, no pasa nada, claro. Y en otros mantienen a pesar de que en algunos su voto sirve y en otros no sirve, y entonces vemos candidatos como Lilita Carrió, que ha pasado de tener 30 a 8, o Sergio Massa, que ha tenido 30 y pico y después 20 y pico en la última, a pesar de que no entraba en la polarización. Creo que mirando un poquito el estudio de ustedes, los números, no, a grosso modo, interpreto que aún no hay nada definido. Nada. Y la mayoría de los argentinos, que me parece el dato más saludable, más sano, estamos expectantes de algo superador, de algo mejor, ¿no? Sí, Johnny. Sí, coincido totalmente con el análisis que hace Mariel y con lo que decís vos, que hay casi un 46% de gente que dice, pará, todavía no hay nada definido, sobre todo porque todavía no puso la cabeza en las elecciones. Nosotros en lo que es el microclima, tal vez de encuestadores, de periodistas, de televisión, estamos todo el tiempo creyendo que la gente tiene todo definido y la verdad falta muchísimo. Me parece bueno que casi la mitad de la opinión pública, si en esta encuesta es cierta, está fuera de la grieta fanática, kirchnerismo / macrismo. Gente que se identifica con Cambiemos está en 28,9%, es ese núcleo duro de la cual habla Mariel Fornoni. Dice edad mayores de 55 por lo general, nivel educativo alto, percepción positiva de la situación económica. Gente que se identifica con el kirchnerismo más el peronismo, 25%. Una edad de 35 a 54 años, desocupados en busca de trabajo en aumento, y después este 45,9% que están indecisos, que puede ser gente independiente, gente que esté con la izquierda, gente que esté con Massa, gente que esté con Stolbizer, gente que esté con Lustó en Capital Federal, pero sobre todo gente que todavía no definió, ¿sí? Y que no está fanática para un lado y para el otro, con lo cual nosotros tenemos que tener un poquito de paciencia. ¿Graciela? Yo pensaba en mi propia experiencia, ¿no? de muchas campañas. Y es cierto que uno, desde la política y todos aquellos que viven, tanto los encuestadores como los periodistas muy cercanos a las políticas, lo miran todo el tiempo. Pero es lo más natural del mundo. Y pasa siempre que la mayor parte de la gente se entere de que hay elecciones cuando empieza, cuando se acerca a un mes y aún se pelea el voto del indeciso hasta el último día. ¿De qué nos está hablando eso? De que no hay, a menos que haya una candidatura con un muy fuerte atractivo por un motivo especial. Perón en el 73. Alfonsín. Porque había como una necesidad de una figura que trajera paz. La disyuntiva Alfonsín-Luder era muy fuerte también en ese caso, tanto que partidos que habían crecido bastante como el PI
no sacaron suficientes votos como se esperaba, ¿no? Pero en general después, por la situación que estamos viviendo y porque la oferta es muy similar, porque mucho más allá de que se peleen y se digan cosas, en realidad la situación económica, cultural y de necesidades de la Argentina no te está dejando demasiados caminos muy creativos. Claro. En lo que a mí respecta, bueno, sí, por corto favor. acá por No. En lo que a mí respecta, estoy deseando que pasen las elecciones. Iba a decir que gane Y se vienen las otras. Que gane el más después. mejor. No, Sí. yo lo que espero es que venga otra cosa. Que venga sentido común y en serio nos ocupemos de la grieta que realmente existe y de la cual nadie quiere hablar. Que es el tercio que se quedó por fuera de la sociedad. 6 millones de personas Y que no comen, que no tienen para comer. Bueno, ahí lo que me alegró es que leí ayer o hoy, por ejemplo, una reunión de empresarios católicos que convocan al resto de empresarios a decirle hagámonos cargo. Es la primera vez que yo leo esto y miren que sigo la política activamente. Es decir, no se está esperando solo de los políticos que se involucren en buscar salidas, sino que hay una parte de la sociedad que tiene responsabilidades y que sabe que pudo haber vivido más o menos bien con ese tercio ignorado, pero que de esa manera, aunque no sea por ética, y aunque no sea por una cuestión de principios, con esa mochila no crece nadie. Sí. Por favor, sí. Quito, buenas noches. Te escucho, por favor. En términos generales, lo primero que pienso cuando me dicen algo de una encuesta es preguntar, ¿quién la pagó? Porque por lo general tiene... Acá tenés a la... Se puede preguntar, ¿quién la pagó? Sí, esta es una encuesta que nosotros hacemos en forma exclusiva para Clarín. Y tal vez ¿Para? me parece... Clarín. Para Clarín. Pero no ningún partido No es mala tu político, pregunta, Mariela. O sea, no hay No. ningún partido político que haya pedido este Un trabajo. minuto, digo, tu mujer trabaja en Clarín. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que averiguar en trabajar la empresa con Vileuta, los una medios. preguntita. A ver, Clarín para- no Estoy de tiene acuerdo con la intereses. tapa del otro día. a ver, un tiene minuto. que ver, pero ¿Y ¿ves? qué tiene? Vos lo que haces es mezclar. Mi mujer No. es cronista de un canal de ¿Y qué televisión. tiene que no ver? significa con la consultoría ideológica y política que juega en ¿Y multimedia. qué tiene que ver? Somos todos laburantes. Tiene ¿Qué que tiene ver, que ver? no es Ella es una inocente. trabajadora también. Está bien, pero no es ¿Puedo? inocente. El multimedia y los intereses tienen con el gobierno. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero vos decís que no está polarizado así. Sí, que Clarín Y que hay un tiene grupo muy grande tiene de una gente relación que... muy directa y está Y que beneficiado hay un por el grupo muy gobierno grande de actual. gente en el No le medio que convendría no poner queremos a esta nadie, claro. Digamos, Sí, si lo hubiera pero- pagado Clarín o Cambiemos, Claro. lo que sea, digamos, hubiera sido otros números. No, ¿y ¿O qué no? te parece? Que el 28%, 29% vote Cambiemos fanáticos, hay 29% Cambiemos. No, pero ¿Vos querés perdón, eso? digamos que la consultora es Un seria, minuto, chicos. por favor, Que diga que va a chicos. calentar, Chicos, calentar. pará. Es que el dato no es ni Cambiemos ni el kirchnerismo acá. Aprendí a es al leer. revés. El dato son los indecisos. Claro. Eso es lo que te arroja la encuesta. El dato Es de la decir, encuesta. ¿eh? Justa- El a dato ver, en la encuesta. ¿Vos crees que no? A ver, Quito, por No, favor. no, el dato de la ¿Puedo- encuesta. puedo Lo que estamos hablando aclararle? es, estamos hablando de la encuesta. ¿Puedo No estamos aclararle hablando de la algo? realidad. Estamos hablando de un estudio de alguien que supuestamente objetivamente trabajó y que alguien pagó. Entonces no estamos hablando de la realidad. Si vos me preguntas a mí, la grieta para mí, que es una falacia, porque aparte le ponemos título, digo, el presidente... Llámalo como quieras igual. El presidente... No, yo creo que existe una división de intereses claros en la sociedad, que siempre la hubo, y hay algunos que, por ejemplo, el presidente dijo en España, al rey de España, que seguramente los patriotas del 25 de mayo Se iban a habían pedir sentido disculpas o angustiados. estaban culposos de no sé qué. Angustiados. La verdad, angustiados, sí, gracias por el término preciso. Pero lo cierto es que hay pelea de intereses, los sectores más desposeídos se pelean con los que tienen más le sacan cada vez más a los que tienen menos y así es como se hacen ricos. Ahora, mirá cuál es la lectura mía de esto, ¿no? Al ver ese número tan importante, el del medio, de indecisos, Al rojo. digo, la posibilidad para tantos políticos, ¿no? Claro, es Tantos partidos totalmente. nuevos, para la nueva política, Para ir a- hacer ir a cazar al centro. algo superador a todo esto. Me Sí, por quedé, favor. me quedé con una duda. Escuchaba que Johnny mencionaba que del lado de Cambiemos había gente claramente a favor del mercado. Sí. Y del lado del kirchnerismo, gente que estaba desocupada o Es lo que quería dice la encuesta. mejor trabajo. La pregunta es, ¿qué es lo que piensa la persona que está en el medio? Bien, en realidad una cosa que tal vez está bueno aclarar es que eso es lo que es
lo que tiene una mayor proporcionalidad diferente, claro, ¿no? No es que son todos desocupados o todos, lo que pasa es que tienen una mayor incidencia. En el medio en general es gente joven, gente entre 18 y 35 años, muchos que están buscando trabajo, que no se identifican mucho con nada y que están buscando esta cosa coyuntural, ¿no? De decir, a ver, en este momento yo necesito esto, ¿cuál es el espacio que más me representa? Es que, Mariel, con 6 millones de gente que no tiene para comer en este país, ¿a quién le vas a creer? Exactamente, pero además esto no quiere decir que después Cambiemos pueda generar más expectativas o pueda renovar las expectativas y parte de ese 45 vaya a Cambiemos, o que el kirchnerismo también pueda plantear una propuesta Porque otra fuerza a las muy distintas liberal. horas. ¿La franja etaria es la misma en todas? No, hay, digamos, sí, la franja etaria, digamos, lo que sí es cierto que Cambiemos tiene más que proporcionalmente representado a un nivel más adulto, el kirchnerismo a un nivel entre 25 y 34 años, y tal vez en esa franja del medio están más que representados los sectores más jóvenes. Y en relación tal vez a la credibilidad y demás, a ver, yo creo que se ha hablado mucho, ¿no?, del tema de las encuestas y de la credibilidad. Algunas la pusieron o no. horrible igual, sí. Algunas, pero tampoco creo que sea tanto como por ahí en algún momento se plantea. La verdad que nosotros lo único que tenemos es la credibilidad. Yo creo que también hay un tema y que nos cabe a todos y que tiene que ver con la confianza. Creo que los argentinos lo que hemos perdido es la confianza en todo. A nosotros nos toca con las encuestas y le toca a las instituciones políticas, a los dirigentes políticos, a los medios. No, pero Mariel, hay que reconocer que hay algunas, por ejemplo, mira, en este momento se está haciendo una auditoría de la Organización Transparencia Electoral sobre la encuesta de este domingo en Corrientes, donde se elegía intendente, que tuvo una diferencia de 15 puntos, es decir, le daba a Fabián Ríos, que era el candidato del PJ, 12 puntos por arriba del candidato de Eco Cambiemos, que era Eduardo Tazzano. Y finalmente fue al revés, le ganó Tazzano por 4 puntos. La credibilidad no la han perdido por el escepticismo que hay en la sociedad, porque las encuestas marcan posicionamiento. Tanto esta encuesta, que no es inocente, como las de candidatos concretos, cuando hay intención de voto de determinados candidatos, son posicionamiento de los distintos candidatos y fuerzas políticas antes de una elección. Yo no tengo ninguna duda, porque si no, los distintos candidatos y partidos políticos no pagarían encuestas para ser publicadas. ¿Quién va a votar por una encuesta? Son de posicionamiento. Mira, yo te puedo hacer un posicionamiento de esta misma encuesta también. Esta encuesta lo que muestra es que la primera fuerza de la Argentina, con intención de voto ya concreta, porque el resto son indecisos, es Cambiemos. ¿Tiene una intencionalidad? No lo sé. Y te puedo decir que también lo que intenta mostrar es que si hay mucho antikirchnerismo, que puede haberlo en un sector de la sociedad, dentro de esos 45 de indecisos, que estás diciendo, mira, votá Cambiemos, porque los kirchneristas, kirchnerismo más PJ todavía están fuertes. María Julia. Yo creo que podemos pasarnos todo el programa discutiendo las encuestas, y también podemos todos concluir que las encuestas han venido fallando una tras otra, todas las elecciones últimas, por lo menos, que hemos conocido. No todas. Bueno, una. Bueno, Management pero algunos son en serios. el 2015, no sé, 15 creo, 13, una creo que le pegó. No, Poliarquía, no Management, Poliarquía. No, nosotros también. Pero Ustedes también. Ellos también. sí. Pero no es así, creo que lo que me parece más interesante es discutir qué es lo que puede, o cuál es el desafío que tiene cada fuerza política. En el caso de Cambiemos, me parece que el desafío que tiene es demostrar justamente lo que creo que dijo, no sé si hoy o ayer, el presidente Macri, que no es un gobierno que gobierna solamente para los sectores más pudientes, para los más ricos. Tiene que convencer al tipo que está desempleado, o que está a punto de perder el trabajo, o que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, que según la encuesta que acaba de mencionar Mariel, está en el universo de los indecisos o de los que votarían al kirchnerismo nuevamente, que ellos pueden resolverle esa situación particular. Me parece que concretamente abajo, la gente lo que está esperando, pidiendo, es ¿quién puede resolverme a mí la vida? La política es para eso, justamente. Bueno, entonces me parece que nosotros muchas veces nos mezclamos o nos, digamos, enviciamos en el microclima de un montón de cosas que pasan en el internismo, de todos los partidos políticos, pero que en lo blanco lo que va a quedar es el que tenga la mejor manera, el mejor mensaje para llegar a la gente. Pero, este mensaje Santiago, no lo digo por esto, un discurso electoral que diga, bueno, esta medida. El mensaje lo tenemos desde actitudes también, desde posicionamientos, desde maneras de... Ya sabemos, ¿no?, que un candidato no es solamente lo que dice que va a hacer, sino lo que va haciendo en el camino, y las pequeñas actitudes suman mucho, por lo menos en estos últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo hace? Yo respeto a ustedes, respeto lo que pasó con Sergio Bernstein en Corrientes, que fue el único que acertó, porque yo las sigo a todas
y sé quién miente, quién no miente, y alguien las encarga, por supuesto. Pero si vos armás una encuesta para mí, me pones primero y después termino último, no sirve de nada. No, corrigen 2 semanas antes. A Todos veces, corrigen o hay 2 un semanas emparejamiento. antes. Pero hago una pregunta. Esto no me causa tanta sorpresa, porque se han roto, y lo hablamos 1000 veces, los partidos políticos. Hoy no hay un chico de 22 años que dice voto al peronismo o al radicalismo. Sergio Massa frenó la reelección de Cristina Kirchner y tuvo una contundente elección en la provincia de Buenos Aires. Después fuimos a un balotaje en la ciudad donde muchísimos votaron a Lustó para ir en contra de Larreta. Después nos encontramos un país con Macri y Scioli que tomaron un montón de votos que no les pertenecen porque fuimos a un balotaje. Entonces me parece que hay un montón de ciudadanos en la Argentina que no están atados a ninguna militancia. Pero votan lo que les conviene. vamos a hablar todo el reloj del programa. Un minuto, por favor. Yo creo que más allá de si podemos discutir la intencionalidad, eso lo tendrán que rever ellos, qué sé yo no me voy a meter en su empresa, en su trabajo, ¿no? Ahora, ¿no es un poco, honestamente, lo que sentimos todo, que más allá de los fanatismos que podemos decir si es el 15, el 20, el 25 o el 30, hay un grosso de la sociedad que no le cree a nadie, que está enojado con la política, que ya vemos cada día asquerosamente cómo aumentan los pobres, cómo la cosa está peor, que no le queremos a los de ahora, que no le queremos a los que pasaron, que no queremos, estamos desahuciados es la palabra, desencantados. No sé si será el 25, el 30 y el 40, pero hay una gran parte de la sociedad que estamos expectantes de que llegue algún día el cambio, ¿no? Hay una sociedad que cuando vienen las elecciones, una semana antes pregunta ¿a quién hay que votar? ¿Qué es lo que hay que votar? El menos peor. Sí, sobre todo con las PASO pasa que la gente no tiene mucha idea qué es lo que está votando, no entiende cómo tengo que votar ahora y a quién voto después. Esa es una buena encuesta, la PASO. Exactamente. Y el otro gran problema es que por suerte, Santiago, hay minorías que son fanáticos, no importa de qué. Hay minorías que son fanáticas de Boca, hay minorías que son fanáticos de River, hay minorías que son fanáticas. La gran mayoría de los argentinos creo que no lo son, y en buena hora. Sí, por favor. No, yo digo, ahí tenés en la encuesta un 25% de Cristina, ¿no es cierto? Los sectores más pobres tienen toda la esperanza del mundo en Cristina. Ese me parece que es un dato que hay que tomar de la realidad. Vos tenés cada vez más pobres. A mí me da mucha vergüenza. No debiera pasar eso jamás. ¿Por qué la gente más pobre y que ha crecido, todavía hay más gente pobre que antes, por qué esa gente tiene la esperanza, casi devoción por Cristina? Esa es una pregunta que a mí me interesaría hacerle gente que sabe de política. ¿Por qué? A ver, sí, señora. No, yo no tengo la más mínima idea. Porque usted sabe de político, ¿no? Después de 12 Algo años sabe, sí. de gobierno, no, de la pregunta que hace ella, no, perdón. Después de 12 años de gobierno kirchnerista y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, el último tiempo, 2 periodos, con mucha pretendida preocupación por los pobres, fue creciendo la pobreza. Quiere decir que ahí hubo una imposibilidad, vamos a ser generosos, para corregir el tema, o una incapacidad para corregir el tema, o falta de interés. Si cada vez hay que aumentar los planes sociales, es decir, es que no hay políticas para crear trabajo genuino. Pero yo quisiera volver, ya que nos habíamos metido al tema de las encuestas, a 2 ejemplos o 3 claritos. Acaba de morir Manolo More Araujo, que fue quien cambió la forma de ver las encuestas. Casi todos los encuestadores le deben a él, a Gino Germani, una forma diferente de ver las encuestas. Fue el único que acertó con que Alfonsín ganaba, junto con David Rato, y el único que acertó con que Menem le ganaba a Cafiero. ¿Por qué? Porque trabajaba lo más exacto que podía, pero con un país, con partidos fuertes constituidos. Hoy no los hay. Hoy es mucho más variable, más líquido el voto, no solo acá, en muchísimos otros lugares. Y después doy mi ejemplo. En el año 97 gané las legislativas, y hay que marcar diferencia, ¿no?, entre legislativos y presidenciales, en la provincia de Buenos Aires, que fue, bueno, tuvo un alboroto, nació una estrella, qué sé yo. A los 2 años perdí con Rucauf la provincia de Buenos Aires, y las encuestas todas decían que yo iba a ganar, y lo decían de buena fe, y todas, porque Rucauf estaba asustado. ¿Qué pasa en esos casos? Uno puede interpretar.
Yo creo que en general la gente es conservadora, intenta no cambiar demasiado si las cosas no están muy mal, y en general intenta establecer, y Gustavo me estaba contando recién que en Brasil, si hay apenas esperanzas de estar mejor, que sigan las cosas así. Y fíjense si no, la crisis del 2001. Tuvimos a un tris de que la sociedad se quebrara. Fue la política la que la salvó. Y la gente acompañó. Sí. Es decir... Es que es la única herramienta también. No somos Sí. boludos, Sí. perdonen. Sí. No acostumbro decir eso. Pero es que la gente somos nosotros. Sos vos. No estamos hablando de alguien que nosotros no conocemos. Son los que tenemos al lado, tu hermana, Sí. tu hermano. A ver, diputado. Hola, buenas noches. No, yo creo que la encuesta habla bien de los argentinos, en definitiva, porque creo que todavía falta mucho para las elecciones. Todavía no hay campaña electoral. Las campañas electorales son el ¿Cómo que no hay momento... campaña? Bueno, todavía no empezó. Digamos, todavía no sabemos quiénes son los candidatos, no se cerraron las alianzas. Por lo tanto, la oportunidad para que cada partido político, cada frente político, cada alianza exprese cuál es su visión sobre lo que hizo, sobre lo que no hizo, sobre lo que pasó antes de lo que va a hacer, es a partir de la campaña electoral, y ahí solamente toda esa gente que está en ese 45% va a empezar a definir su voto, y está muy bien que lo haga. Seguramente después, por supuesto, cada partido tiene su gente que está más cercana. Creo que Cambiemos en ese marco todavía retiene mucho de la gente que acompañó el cambio, y seguramente el kirchnerismo parte de la gente que acompañó, por algo gobernaron 12 años, esto no hay que negarlo, pero Sí. en general me parece que habla muy Gustavo, bien de los argentinos. A ver, había una placa que hablaba de si era un mito o no la grieta, ¿no? O el fin de la grieta, que acompañaba un poco la encuesta que había hecho Management Fit. Yo creo, a ver, no quiero traspasar una cuestión personal y generalizarla, porque muchas veces haciendo eso cometés errores, pero sí cuando vos te metés en el microclima, como decía Johnny. Yo tengo amigos que son amigos periodistas y amigos de la vida de la infancia que no tienen nada que ver con este mundo, pero nada. Todos los amigos periodistas están muy metidos en la grieta. Muy metidos en la grieta. Cuando yo me junto con mis amigos de la infancia, uno tiene una pizzería, uno tiene una inmobiliaria, uno tiene un local de ropa, otro es contador. La verdad es que están totalmente fuera de esos fanatismos. Sí. Y implican ese 50%. Y me parece que ellos son los que votan según la coyuntura, según cómo estén las cosas en ese momento. Es muy volátil. Y eso habla de ese 50% que no sabe para dónde va a ir. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas Moro, noches, gracias. La gente va a votar al que le diga la verdad. Se cansó de las mentiras. Y acá hay que decir una cosa que es real. Por más que gane la elección, hagamos de cuenta Massa, Stolbizer o Cristina o Cambiemos, no van a cambiar las cosas en el Congreso, porque el Congreso está dividido en tres. Puede frenar algo o acelerar algo, pero hay que ser muy claro. El presidente es por 2 años más. El verdadero cambio va a ser en la presidencia. Pero quien hoy le diga a la gente, yo me comprometo a tal cosa y la cumpla, no como hacen los políticos, dicen una cosa y después hacen todo a la inversa. Igual estas elecciones no se están viviendo como de medio término. No, es de plebiscito. Se están No, pero se están viviendo como presidenciable. Sí, total. Por eso promete Si fuera un plebiscito presidencial para evaluar si está bien o no lo de Macri hasta ahora. Primero yo quiero dejar de subestimar, no subestimamos más a la gente. Yo no creo que la gente vote porque le pones una encuesta, el posicionamiento de acá, el posicionamiento de allá. Quedó demostrado en la elección pasada que no importan tanto los aparatos, pese a lo que muchos pensábamos, erróneamente. Muchos dijimos, no, pero ¿cuántos intendentes tiene este? ¿Cuánto aparato tiene el otro? La CGT juega para acá. Y al final terminó ganando María Eugenia Vidal. Esa fue la elección y no que lo más pensaba sorprendió. absolutamente Pero en alianza nadie. con el radicalismo en todo el país, No, pero la Cambiemos. gente no votó por el radicalismo. No, la gente pero votó a Vidal es porque importante. estaba enfrentado con Aníbal Si no Fernández. hubiese sido por radicalismo, el Está PRO bien. se Lo podía que yo constituir digo, como un partido lo que nacional. yo digo, María Julia, es la gente no vota porque le pongas una encuesta, no es tonta. No, obvio. Dejemos de subestimar a la gente. Y segundo, lo que yo creo es, cuanto más indecisos, mejor. Porque habla de menos fundamentalismo. Eso que vos planteás acá toda la noche. Salgamos de la grieta fanática de está todo bien, está todo mal, el kirchnerismo está todo mal, el macrismo está todo bien. Creo que los espacios, lo que están haciendo, vamos a verlo ahora, en estos próximos semanas, meses, es ir a la búsqueda del centro ideológico. Florencio Randazzo, Martín Lustó, Juan Manuel Ortubey en Salta, van a tratar de buscar este 46 y pico %, que puede ser más, puede ser menos, es una encuesta en definitiva, que lo que habla es de un montón de gente que no se siente fanáticamente identificada con un proyecto y está bien. Varias cosas. Por un lado,
Usted habla como si no fuera político y hace rato que hace política. 8 años. Está bien, político. Yo lo que le acabas de decir... no, yo hablo como lo que dicen la verdad, no que dicen una cosa y hacen otra. Son dos cosas distintas. Cuando yo hablo, Sí, pero decís de los lo políticos. escuché cuando habló usted. Perfecto. Usted escúcheme. Hable, hable. Entonces, lo que decía recién Jonathan. Verdaderamente pareciera ser que lo que vos decís es inocuo y en realidad es absolutamente tendencioso. Vos tenés una tendencia. ¿Cuál es mi tendencia? Todo La es tendencia, tendencioso. vos decís que van a ir... No tengo tendencia porque me da pero lo puedo, mismo puedo que terminarle... Bueno, no me sí, contestes sí. algo que no dije. Dale. Cuando Porque lo diga, contestame. Me dijiste que tengo una tendencia y la verdad Pero no. por eso, Bueno, dale. déjame que termine. Cerrá. Gracias. Entonces, en ese marco, la tendencia que vos marcas es supuestamente el medio. ¿Qué es el medio? No, yo no dije La- el medio. pero- Estoy diciendo que según la encuesta de María ¿Puedo Córdoba, terminar? Pero que no ¿Pero dije puedo eso. terminar? Mira, Gracias. tranquilo. Gracias. Qué buena onda la tuya. Vamos, chicos. Entonces vuelvo a decir, si yo digo, ¿no? Yo, Clarín, yo, Manayeta Fit, que hago de Clarín, vos que decís que sos una persona que mira objetivamente, que no creo, ninguno de los que estamos acá mira objetivamente. Mira, no existe la objetividad. no existe la objetividad. ¿No existe la objetividad? No existe. Como Sí, no obvio, existe, lo miro subjetivamente porque soy un individuo. Todo es subjetivo. Como soy un no, individuo, como soy un individuo, digamos lo otra miro cosa. subjetivamente. No hay forma de mirarlo objetivamente. Entonces yo pregunto, de esas tres franjas, yo en la franja del medio, que tal cual lo referenciaron, en esa situación de la franja del medio, digo, ¿cuánta de esa franja del medio responde simplemente porque se le ocurre lo que se le ocurre, porque le están hinchando lo quinoto? Si tomara parte de lo que dijo Graciela, digo, porque si nos escucháramos lo que decimos cada uno de nosotros, seguramente incorporaríamos mejores cosas y sería mejor la Pero producción. Tito, vos no crees a en la nada. hora. Vos no crees en nada. Te hago una pregunta. No, por no, ejemplo, vos crees que no creo en nada. No, te Yo creo pregunto, mucho. las encuestas ¿Puedo que terminar? ponen a Cristina ¿Puedo Fernández terminar? primera, ¿vos las crees o no? Cuando yo termine. No es un discurso. No, bueno, pero que es un hablaba poco largo el cuando monólogo. termino- Te hago una pregunta. Las encuestas de pero Cristina no, Fernández, ¿las crees o no? El ruido ¿O son tendenciosas? El ruido, ruido. Por favor, sí, Entonces, termina, ¿vos qué Quito, que hacés? somos muchos. Hacer A ver, ruido. sí. Mientras yo hablo. Bueno, vos sos muy largo. Ruido. Me Eso es aburrís. ruido. Bueno, me aburrís. Ruido. Eso no es comunicación, eso es ruido. Perfecto. Ruido. Danos otra clase, a ver. Ruido. Espera que Obvio. tomo nota, ruido. Imagínate, si vos te pagan acá, te pagan para hacer comunicación y hacer ruido. ¿Pero por qué te pones Perfecto. una Bueno, universidad? Quito, contratame la tenés vos. tan clara. Cada vez que venís A ver, acá, por favor, vos chicos. Yo creo que la Por primera... Señores, eso es ruido. Eso es ruido. Eso es ruido. Porque estoy en un colectivo, a ver. en un grupo de Por personas favor, que bien, trabajan listo. en un Por programa favor, de entonces, televisión. señores, se cabe Me lo imagino mismo. que vos respetás los colectivos. Nos respetamos. A ver, Me a ver, a ver. suena muy incómodo. Un minuto, como María. tratás a mi Por favor, compañero. ¿cómo? A mí me suenan un montón de Chicos, cosas. Vuelvo a decir, la franja... No, no, Quito, no, para un la minuto, franja para un del minuto, medio. para un minuto, vení. Vamos a ordenar un poco. Somos muchos, sí, ya voy, por favor. Somos muchos, tenemos que hablar todos. Lo que te pido, Quito, por favor, que redondees, así Por te eso, pueden la contestar. franja al por favor, medio. sí. Ajá. Yo tomo lo que inclusive había dicho Graciela, o parte de lo que dijo Graciela. La franja al medio puede responder, digo, y ustedes lo saben, cuando hacen los estudios, ¿no? Precisamente que pueden responder circunstancialmente, con más desgano, menos desgano. Cuando se acercan las elecciones, tiende a responder más claramente. Todos, cuando empecé a militar, a mí un compañero me dijo, una compañera, me dice, todos tenemos un proyecto de país. Todos. Cualquiera de nosotros tiene un proyecto de país. Cuando lo empezás a canalizar, lo materializás. Entonces, lo ves más claramente. Todos esos tienen posición política. No es que no tiene posición política. Cuando se acerca la contradicción, la coyuntura en la que tiene que definir, Define. resuelve. Claro, En esa situación, Pero yo nadie digo, lo niega un montón de eso. esos. Estamos de acuerdo en eso. Yo digo, Es que pero nadie si yo dice digo, que- esa es la ¿cuál es la franja del medio, yo te digo, lo traduzco en la política hoy. La gran avenida del medio es No, masa. no, A ver, no, sí, que no, tenemos es una la masista avenida del acá. medio, ¿entendiste? Sí, Cualquier sí, a ver, cosa. sí, por favor, sí. Le puedo contestar Sí. porque la realidad es que Sí. no A ver. dice eso, nada que ver. Lo que dice es que hoy la gente no tiene una posición definida. Claro. Entonces, hay un Tal cual. 28% que tiene una posición más o menos definida, un 25% que es bastante parejo, que tiene otra posición definida, y el resto está esperando a qué, o sea, está esperando ver ¿Puedo hacer cuáles una son los pregunta? candidatos, Por cuáles son las alianzas. Probablemente parte de esos vayan a Cambiemos, parte de esos vayan al kirchnerismo, otros se quedarán indecisos. Y además también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una encuesta, tampoco ¿Es hay que darle más telefónica, valor Mariel? del que Por ¿Es favor, telefónica? porque sí, ¿Es señora. telefónica? Sí, a ver. No, las dos cosas, presencial y telefónica. Y eso quiere A decir... ver, un minuto, sí, por favor, que Sí. hable ella porque No, sí, sí. se va a descompensar. si No, está bien. Sí. No, es que esto que estamos viendo, que muestra la encuesta,
Es lo que nosotros vimos hace rato en la calle. Nosotros siempre dijimos que no existe esta polarización que se quiso instalar desde determinados grupos políticos porque les conviene polarizar uno con otro y borrar al resto de las fuerzas políticas. Esto nosotros lo vivimos en la calle, lo vemos con la gente. Nosotros que particularmente andamos mucho, la gente no tiene los problemas que tenemos nosotros ni los que tienen los medios de comunicación. Hay gente que tiene muchísimos problemas que este gobierno no se los ha resuelto, sino que se los ha agravado, y la gente no quiere que los políticos le creemos problemas. La gente quiere que se los resuelvan a los problemas. Entonces, esto es lo que está pasando. Ese es el grupo de indecisos que no consigue trabajo, que no tiene trabajo, que no puede pagar las tarifas, que no puede llenar el changuito, que está endeudado, que saca un préstamo para pagar la tarjeta porque hace un fixture para ir al supermercado, porque eso es lo que pasa. Tiene descuento con esta, con la otra, con acá, con allá. Eso es lo que está pasando. Sí. Claudio, por favor. Mira, una de las cosas que más me molesta, porque en algún momento uno fue parte también, es toda la teoría de la conspiración. Acá tenemos un profeta de la conspiración que todo tendencioso. Todo lee, acá lo que yo veo debajo del agua, que está en todo su derecho y es una interpretación posible de la cual yo tomo distancia gigantesca. Me parece que esta encuesta es una foto, como las hay tantas, como puede haber otras. Me parece que tenemos que mirarnos nosotros mismos porque claramente no estaremos interpretando a la mitad de la gente. A veces nosotros somos representantes de esas minorías o nos nutrimos de esa contradicción. También nos sentimos cómodos ahí. El fanatismo es cómodo, en definitiva. Pero yo en una época decía que uno es fanático generalmente del fútbol, pero aún en los hinchas de fútbol, yo soy hincha de Boca y veo que jugamos muy mal. En la política ni siquiera eso encontrás. El fanático de hoy te dice, no hay nada, cero, todo genial, sí. Y el otro todo mal. Diego. Sí, entre los hinchas de Boca y River reunís al casi 80% de los hinchas de fútbol. No es un grupo minoritario, pero independientemente de ese pequeño detalle que son casi el 80% del país. Por ejemplo, hay una encuesta, se hizo en el año 2010-2008, hay 40% de hinchas de Boca y 34-35% de River. No, eso no importa. Pero la futbolización de la política. Fíjense esto. Cambiemos 28%. Analicemos esto, porque y no voy a pecar, no voy a ayudar a alguien que no coincido, pero digo, 28 cambiemos. Ponele, 25 el kirchnerismo. Para mí es un poco más, pero no importa. 25 dice, no, 23, 25. 23 o 25. Para mí está en un 30, pero no importa, puede ser un 25. Y más. Recalculando. ¿Qué rol juega? ¿Vos pensás que del 45% no hay un 15, un 20, un 25 que va a votar a Massa? Sí. Ya tenés un 20 de indecisos. Y la izquierda también no tiene un 7, un 10%, ya están definidos. O sea que indecisos hay un 10%. No, perdón, no. O sea que indecisos hay que tenés un 10% nada más. O sea que eso que estamos viendo no sirve para nada. Porque hay un 20% que va a votar a Massa como mínimo, un 22, un 23, un 28 va a votar a Cambiemos. Está dividido en 3, por más que se polarice y acá lo discutamos. Massa tiene su 20% y la izquierda también tiene su porcentaje y los otros partidos también. Claro, la encuesta no era. Otra cosa. Pero no digan que hay un 40 y pico de indecisos, porque no lo hay. Hablaba sobre la grieta. Por la izquierda. Como si hubiera sido de Boca, ustedes de Boca y River. Las dos puntas, no, yo ninguna de las dos. Es que esa gente no va a votar. Bueno, me parece que seguimos nosotros enredados en nuestro propio círculo rojo y lo seguimos alimentando todos los días, todos contentos, contrasacados, hablando de algo que la gente en realidad no habla en su casa, ¿no? Está bien, unos pueden tener desconfianza de la encuesta, otros no, pueden leerla o no leerla, pero lo cierto es que obviamente que la mayoría de la gente en nuestro país está pensando, poniendo su cabeza, su interés y la mayoría de las horas de sus días en salir adelante, en llegar a fin de mes, en sortear los problemas sociales que existen y en eso, no en si es fanático de uno o de otro. O sea, me parece que querer matar al mensajero, qué sé yo, es absurdo. Esperen porque recién decía Lipovetsky, bueno, cuando arranque la campaña ya arrancó, campaña para todos los gustos y todas también, mirá, para todos, mirá. Hay algunos deportes en los que vale todo. Es decir, se rigen mediante reglas muy laxas, algo muy parecido a lo que ocurre justamente antes de una elección y que se llama campaña política. Transformarse en un personaje de Hollywood, visitar a un cura, hablar de las relaciones sexuales que tenían los próceres, bautizarse y hasta tener un hijo, son algunas prácticas que resultaron habituales en esta campaña del vale todo. Excelente. Yo también prefiero Bernie. Ellos ya escogieron. Y ahora están todos coacheados.
¿Cómo hacen para hacerlo ganar a Sarmiento? Estos asesores de imagen no pueden, porque Sarmiento era feo, era hosco. Parece que era muy erótico. Sí, bueno, las orgías y las orgías. Bueno, no sé si, pero parece que tenía erecciones permanentes. Y fíjese el presidente que nos hubiéramos perdido. Puede escucharte a vos y estás escuchando, digamos, sectores que han perdido el trabajo, sectores que en realidad están mucho peor de lo que estaban. Nosotros sentimos la obligación casi de ser candidatos. Sentimos que este gobierno es un gobierno absolutamente insensible. Alfredo Horacio Olmedo, ¿reconoces a Cristo como tu Dios y Salvador? Sí, lo reconozco. Te bautizo ante testigos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé. Cuando uno tiene un hijo, o un embarazo y un hijo por venir y la vida que te da, las razones nuevas para luchar por un país mejor. Guillermo Cherasni, sí. Sexo, porro, alcohol y rock and roll, este que es una propuesta de gobierno, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y el otro que es meter bala a narcos y motochorros. Sí. Bueno, casi nada. Voy a dar la palabra a Olmedo porque estaba usted ahí. Sí, le quiero aclarar algo. Primero, yo vengo hablando de Dios desde el primer día, no que estoy en política, desde mucho antes. Segundo, un compromiso mío, que lo tomé personalmente. Y tercero, yo soy el único que no está en campaña. Yo no me elijo ahora en el 2019. En el 2017. El 2019, ¿seré candidato a presidente o no? Pero usted está en una campaña larga, pero constante, Olmedo. Sí, pero yo no hice eso para ganar votos. Yo lo hice por mi paz interior, es muy distinto. Muy distinto es lo que hace un político para llamar la atención. ¿Qué voy a llamar la atención yo si todo el día todo el mundo sabe a dónde estoy? Y fíjese a dónde me bauticé. Y nadie lo sabía. Entonces, por favor, le pido respeto a Dios por sobre todas las cosas. Pero Alfredo, esto no es campaña. Yo se lo respeto porque son cosas muy personales. Pero le digo una cosa porque se mezcla todo. Entre paréntesis, el Congreso no funciona y ayer hablábamos con el diputado Sánchez del pedido de aumento de viáticos y un montón de cosas en un momento insólito por parte de ustedes. Pero si es tan privado, ¿por qué entran cámaras y se difunde? Pues si es privado, no entran cámaras, no entran celular y no pasa nada. En las iglesias evangélicas no está prohibido filmar, se filma. Como también en la católica, el Te Deum, usted fíjese que van todas las cámaras. Obviamente, es pero súper respetable. Tiene de fe, por favor, sí. Mira, hay un señor que se llamaba McLuhan, Marshall McLuhan, que decía, llegará un momento lamentable en el que lo único importante será aparecer. Y después había otro señor que se llamaba Andy Warhol, que decía, en el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. Y lo corro, Alfredo, que es un tema súper privado, personal, en el cual yo no me voy a meter. Pero la industria cultural del siglo XXI baja un imperativo que es muy complicado, que es hay que ser famosos a toda costa, hay que aparecer de cualquier manera, vale todo. Y yo creo que hay políticos que no se dan cuenta, lo vuelvo a correr a Alfredo para que quede bien claro, que caen en la lógica del ridículo. Siempre hablamos de lo de Julián Domínguez bailando la chacarera, lo de Scioli, bueno, ahora lo de Bernie con House of Cards. No se dan cuenta que por querer figurar y aparecer un minutito más que les viene bien para la campaña, porque es condición sine qua non ser conocido para ganar la elección, terminan cayendo en el ridículo. A ver, Ignacio, por favor. Bueno, yo me gustaría volver al tema anterior un segundo. Es lo peor que me puede hacer, es como clavarme un puñal. Pero sí, no es a propósito. No, me parece que hubo una sola cosa que no se analizó de la polarización, que algo lo tocó de costado el diputado, que es que sea cual sea el resultado posible de esta elección dentro de lo que se está manejando, la composición de la Cámara, que es lo que en definitiva se vota, no cambia mayormente. De manera que para mí, ¿qué es lo más nocivo de la polarización? Que sectores del gobierno han, como ustedes dijeron al principio, han activado este negocio de la polarización. Lo más nocivo es que luego de la elección van a seguir siendo un gobierno con minoría en las dos cámaras y van a necesitar un acuerdo, por lo menos con los gobernadores y con Massa. Con el kirchnerismo creo que es más difícil, por eso digo esos dos sectores. Y si vos estás montado en la polarización como eje político, después sigue un acuerdo político para hacer las reformas de fondo que hacen falta, es muy difícil, es muy complicado. Entonces me parece que la polarización, que parece un chiste,
termina siendo muy perjudicial para resolver los problemas que tiene este país, que son muy graves, y no hay más que repasar todos los indicadores económicos, que muy pocos han mejorado y han mejorado muy poco. Vamos a un informe, ya que lo tenemos a Gustavo Segueré con nosotros en el piso, que tiene que ver con Odebrecht. Odebrecht es la causa que no solamente en la Argentina, sino en muchos países del mundo va a llevarse puesto a más de uno. De todos los gobiernos, de todos los colores, una causa que preocupa cada vez más y hay gente que mira para otro lado y se hace el desentendido. Mirá. Odebrecht en Argentina. Entre allanamientos y exabruptos. Si bien el juez Martínez de Giorgi parece haber tomado las primeras medidas en relación al escándalo de corrupción, todavía no aparecen los nombres de los políticos que habrían recibido coimas. El coletazo de Odebrecht se ha llevado la mayor parte de la clase política brasilera. Salpica a mucha gente. Allanamiento por coimas de Odebrecht. El juez Martínez de Giorgi ordenó operativos en la firma brasileña y sus socias investigan el pago de sobornos en el soterramiento del tren Sarmiento. Mientras tanto, a un fiscal que integra Justicia Legítima se le ocurrió opinar al respecto y generó un revuelo impresionante. Ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones, y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe, y que esto se extienda por toda la región. Si se cae Temer, que se lo lleven la caída de una manito y un abrazo a Macri también, ¿no? A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas. Senestari es el fiscal coordinador de la Justicia Federal de Córdoba, designado por la Procuradora Gil Carbó. Es muy grave, es muy grave. Correspondería que mañana mismo la Procuradora ordenara que se haga un jury de enjuiciamiento. Todos tenemos libertad de expresión, pero un fiscal federal no puede decir ojalá se caiga el presidente. Tremendo lo que dice el fiscal este. Sí, por favor, Gustavo, a ver. Mira, yo comparto con lo que se mencionaba, que Odebrecht va a ser un antes y un después. Estimo que Argentina en la justicia actuó tarde, porque el lavallato empezó el 17 de marzo de 2014. Y cuando Odebrecht comienza a aparecer como una empresa que claramente había hecho casos de corrupción, fue en el 2015 que su presidente es preso. Y hasta allí Argentina no había hecho nada. Y hasta aquí esperaba tener la información que le pudiera venir de arriba, desde Brasil, para que le dijeran qué habían hecho y quiénes son los corruptos. Pero de esa manera tenía que resignar, darle inmunidad a los ejecutivos de Odebrecht, algo que la ley argentina no preveía. Con lo cual, en vez de investigar y que los fiscales acusen y que el juez resuelva, se quedaron, a mi modo de ver, esperando lo que venía de Brasil. Y no vino nada. Nunca venía nada. Sí, es la buena nueva. Escuchá, explicarle para la gente que está en la casa, que escucha esta palabra de Odebrecht todo el tiempo y no sabe qué es. Fácilmente, ¿cómo lo podrías explicar lo que pasa en la Argentina y en muchas naciones del mundo con esta empresa en particular? ¿Cuál es el tongo? No sé qué es el tongo. ¿Qué te hace? Tongo figura, miraste, en los diccionarios de chino cantonés. Argentina y Brasil. No, era para describir un poco. Odebrecht lo que hizo fue, a partir de un gobierno tongo en este país. del Partido de los Trabajadores, multiplicó por 10 su tamaño. ¿Y en función de qué? De dar dinero para captar obra pública. Le resultó bien en Brasil y lo replicó en otros países. Y a partir de replicarlo en otros países se utilizó... Es decir, vos me das la obra a mí a cambio de ganar la licitación. Sí, claro. La pregunta es, si alguien le pedía dinero a la empresa para darle la obra, o si la empresa proponía dinero para llevarse la obra. Eso es algo que en cada país la justicia deberá resolver. Y no deben ser todas las obras iguales, ¿no? Probablemente no. Ajá. Y además de esa cuestión, tenía la financiación por parte del BNDES brasilero para empujar la cuestión de la obra, porque muchos países no tenían recursos para hacer las obras. Entonces le decía, yo te pago, me das la obra y además traigo plata para financiar esta obra. Y estos alias que aparecen ahora, porque dieron unos nombres, sí, pero no sabemos quiénes son. Sí. No, claro, dubidoso. Claro. Sí. Dubidoso ¿Quiénes son? dudoso. ¿Quién puede ser sin nombrar a nadie? ¿No? Pero, ¿se sabe algo o no? Hay algunos nombres y son todos nombres que aparentemente estarían mencionados en algo, pero este sistema era tan elaborado que el propio FBI de Estados Unidos dijo que si no hubieran hecho acuerdo con la empresa, demoraban 103 años para descomprimir lo que estaba dentro de los sistemas. Con lo cual, no había chances de saber quiénes eran los que recibían la coima si no hubiera sido con la colaboración de la compañía. Y cuando estuvimos la semana pasada, había 4 países que no habían hecho acuerdos. Argentina, Ecuador, Angola y Venezuela. El jueves mismo, Ecuador hizo acuerdo con Odebrecht. Quedamos 3. Quedamos 3, pero a lo mejor
tío del vicepresidente de Ecuador fue preso el día viernes. ¿Quién no quiere el acuerdo para que se sepa finalmente la verdad? No, yo creo que hay una cuestión de legislación, Santiago. Sí. Me parece que hay una cuestión de legislación. Hay que tratar de encontrar de qué forma, con legislación internacional, o sea, supranacional, conseguimos hacer o acuerdo con la empresa o acuerdo con el Ministerio Público. O investigar aunque sea tarde. Pero es una cuestión de legislación, porque yo lo que tengo miedo, Gustavo, ojalá sea eso que vos decís, y es que, bueno, Garabano fue, y como hay un tema de legislación no se lo quisieron dar, y fueron los fiscales, y como no está la ley, ojalá sea eso, porque yo lo que tengo miedo, no lo estoy afirmando, temo, es que como hay gente que está muy nerviosa con este caso, obviamente el kirchnerismo porque estaba Debido, estaba Jaime, pero también, como vos ves que IEXA, la empresa que era del primo de Mauricio Macri, estaba asociada en el soterramiento del Sarmiento a Odebrecht, donde claramente se ven los sobreprecios, una obra anunciada 5 veces, y después con AISA, la refinería que funciona en Tigre, donde el otro día lo contábamos, hubo 5 adendas donde cada vez se le agregaba más dinero. Mi duda es si no hay gente que está muy nerviosa de los dos lados, del macrismo, del kirchnerismo, y con esta excusa de, bueno, es un tema de legislación internacional, no está avanzando la cosa. A ver, ¿de qué te ríes, Claudio, vos? No, porque le damos vuelta a algo que no le encontramos la punta y no se la encuentra nadie. Me parece que los más nerviosos de todos son los empresarios. Sí. Yo creo que son los están más nerviosos que los funcionarios kirchneristas que tienen 700 causas en contra y no pasó nada. Las pruebas revientan el edificio Comodoro Pi y no pasó nada. Cuando uno habla con cierta certeza, pues tuvo contacto con las pruebas. Lo que pasa, nosotros no somos jueces ni nos corresponde. Me parece que también está nervioso. En el gobierno no veo tanto nervio, la verdad. Pero con, por ejemplo, no sé, no quiero decir nombres, pero con algunos empresarios cercanos al gobierno, que tienen una pata en cada lado, a eso lo veo más preocupado. Ahora, un dato. El ministro Garabano va a traerse los primeros datos de Estados Unidos respecto a un exhorto, un pedido que hizo el juez Martínez de Giorgi en el 25 de diciembre, el día de Navidad, vinculado con la causa del Sarmiento. La verdad es que es una buena noticia, pero no va a pasar nada tampoco. No. Me lo vienen escuchando casi todos los días. Para hacer un juicio hacen falta pruebas, hacen falta testimonios y hacen falta, sobre todo, voluntad. Y esta gente a la que evidentemente vamos a tener que sentar en el banquillo o traerla, tiene muy buenos abogados. El sistema está a su favor, como el de todos los culpables. Tienen a su favor los tribunales de alzada, las pericias, pero ¿por qué hay tantos presos en todo el mundo, incluido Brasil, que fue un escándalo brutal? Hay 2 expresidentes de Perú cuestionados, puede haber un tercero que es Alan García. En todos lados hay problemas, menos en la Argentina. Pareciera porque no que acá hay decisión política. Y te agrego un dato nada más. Recién vos le preguntabas a Gustavo que Odebrecht creo que es el caso de corrupción más grande del mundo por la cantidad de países y los montos involucrados de la historia. Sí. Ahora, hay un dato además a lo que decía Johnny, o al escepticismo, la realidad de lo que pasa con nuestra legislación. Odebrecht, además de financiar las obras, lo que hacía en todos los casos de corrupción que hay es financiar a todos los candidatos de todos los colores políticos. Por eso acá no es solamente el macrismo o el kirchnerismo. Todos los candidatos de todos los países involucrados eran financiados en sus campañas políticas por Odebrecht. En los países donde hay legislación de mayor limitación para poner dinero en las campañas, quizá menos. Pero ¿qué hacían? Ponerle plata a todos. ¿Para qué? Cuando llegues al gobierno, si ganas, de favor. Virginia, por favor, sí. Ahora me gustó. No, a mí me da la impresión que es todo como cáscara. Siempre dicen, no, esos escándalos. Y después no pasa nada. Si viste los bolsitos que volaban por todos lados, las personas no terminamos de creer que es cierto porque una película. No pasa nada. Sí, coincido. Porque si no, no puede haber tanta gente que siga votando por supuestamente lo que tenía que haberme hecho en mi casa y no me lo hicieron, me sacaron la plata y se la llevaron en el bolsito. Pero es que no pasa nada. Entonces son los jueces los que están fallando. A ver, Gustavo. Yo creo que esto nos puede frustrar más aún, porque estamos todos preocupados por saber quién cobró. La justicia se va a basar y va a llegar a ser lo que hizo en Brasil cuando vamos atrás de quién pagó. ¿Quién pagó? Claro. Porque el que pagó no quiere ir preso. Porque dependía de pagar para tener la obra. Claro, pero puede existir una reforma, una ley que presente en diputados, le pregunto al diputado, que de alguna manera pueda
destrabar este conflicto? Porque si no, nos la pasamos viendo la foto de Garabano viajando por el mundo. Una ley de responsabilidad penal. Pero hay algo que está claro. Estamos trabajando con un proyecto que envió el presidente Macri a fin del año pasado, que es la ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas o la responsabilidad penal empresarial. ¿Pero sirve para atrás eso? La realidad es que para los temas penales precisamente no, pero estamos tratando de incluir alguna normativa que la estamos redactando en este momento para que de alguna manera los acuerdos que pueda llegar en una investigación de la parte administrativa, que no necesariamente es penal y por lo tanto no afectaría los principios constitucionales de la irretroactividad, pueda ser aplicable para poder avanzar en un acuerdo con la empresa y de alguna manera empezar a lograr destrabar. ¿Pero por qué no lo hacen, como dice Gustavo, supranacional para justamente no tener ese inconveniente? También estamos buscando la opción por ahí. A ver, Gustavo, es que podemos saber el día de mañana quiénes fueron los corruptos por la prensa y no los vamos a ver presos. Y eso nos va a frustrar más. Pero es bueno. Claro, supranacional, cuando vos tomás, por ejemplo, el acuerdo de Mérida, o el acuerdo de la ONU, o el acuerdo de Ginebra, donde vos tomás esa información y sobre esa información usás la información que te dé. El problema, claro, es Argentina le tiene que dar, si quiere que la empresa ayude, inmunidad a los ejecutivos. Claro. Si no, lo que le dicen es, investiga vos. Chavoy, pero ¿qué sensación te da vos con el olfato periodístico que tenés? ¿Que se quiere avanzar acá o que se está haciendo todo lo posible para hacer que parezca? Opción 2. No, yo creo que, por ejemplo, Garabano viaja a Estados Unidos. Me parece lógico que viaje, porque es mejor que viaje y no le den nada, a que no viaje por las dudas, no le den nada. Los fiscales van 2, deberían haber ido 4 porque necesitaban la firma de los 4. Ya sabíamos cuando viajaron 2 que no iban a venir con nada, y sobre todo porque no se podía aceptar los términos del acuerdo de Brecht con la justicia. Ese secreto de justicia en algún momento se va a levantar. Y creo yo que si no encontramos la forma de que la justicia argentina use la información para procesar a alguien, vamos a saber quién robó y no vamos a poder hacer nada. Ahora, Gustavo, con el entrecruzamiento de datos que hay hoy y el poder de la informática, la tecnología puesta al servicio de la justicia en este caso, ya es un poco como antiguo decir, bueno, van a ir a investigar. Ahora se resuelve todo mucho más ágil, debería ser así, ¿no? Sí, pero necesita haber una ley que se pueda utilizar. La ley del arrepentido acá no es para que se arrepienta nadie. Porque aparte no establece la inmunidad. Cambiemos el nombre. Sí. No sé.